Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Soy el licenciado Claudio Diego, sí. Estamos en la Cátedra de Salud Pública y Epidemiología y la clase que nos trae hoy aquí a reunirnos, a juntarnos y a debatir un poco es epidemiología de los agentes infecciosos, ¿sí? Bien, para arrancar vamos con unos conceptitos básicos, ¿sí? ¿Qué es la triada epidemiológica? Es el modelo que permite evaluar la causalidad y las interacciones de los agentes que propagan una enfermedad infecciosa. La triada es una metodología que caracteriza las enfermedades infecciosas debido a que identifica la interacción entre el agente ambiental, el virus y el huésped. ¿Sí? Otros conceptos que deben tener en cuenta: agente etiológico, reservorio, vector y huésped. El agente etiológico es aquel agente que causa la enfermedad. Es una entidad física, química o biológica que puede causar enfermedad en un organismo, ¿sí? El reservorio es el ser animado o inanimado en el que el agente etiológico se reproduce y perpetúa durante un periodo relativamente largo en un ambiente natural. El vector. El vector en el contexto de lo que es la biología, la medicina, ¿sí? Y la ciencia de la salud se puede definir como un ser vivo, casi siempre un artrópodo, llámese mosquito, capaz de transmitir una enfermedad a hospedadores, perdón, vertebrados, incluido el hombre. Y el huésped es aquel animal u organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta sobre sí, ya sea en una simbiosis, de parasitismo, comensalismo o mutualismo, ¿sí? El modelo tradicional ecológico, ¿sí? Es aquel que tiene el huésped por un lado, el agente por el otro, ¿sí? El agente infeccioso, ¿sí? Y en el medio va a estar el medio ambiente o el entorno donde ellos dos están, ¿sí? Entonces podemos decir que en la triada epidemiológica confluyen tres agentes o tres actores muy claves, ¿sí? El agente, el huésped y el ambiente donde ellos se rodean, donde ellos viven, ¿sí? Cada uno, ¿sí? Va a tener, ¿sí? Un determinado lugar, tiempo y persona, ¿sí? O sea, va a estar el agente infeccioso, ¿sí? Que se va a relacionar en el ambiente, que es el lugar donde van a estar. En el ambiente conviven con personas, que es el huésped. Y en un determinado tiempo, ¿sí? El huésped va a poder estar infectado o infestado por este agente etiológico, ¿sí? Acá otra imagen para que ustedes los puedan ver y entender más claro. El huésped, ¿qué factores va a tener el huésped? Especie, edad, sexo, raza, función zootécnica, ¿sí? Estado inmunitario, resistencia. Todos aquellos factores que siempre hablamos en lo que es salud pública, en lo que es salud, todos son aquellos agentes predisponentes o, o bien aquellos determinantes que tiene innato cada ser humano en relación a cómo puede contagiarse o propagar una determinada enfermedad o patología, ¿sí? El medio ambiente, ¿qué factores van a tener? Físico, ¿sí? El lugar, cómo está constituido ese entorno. Químico, ¿sí? Acá hacemos referencia con químico, si es de un lugar de mucho calor, de mucho frío, ¿sí? Biológico, qué tipo de agentes hay dentro de ese entorno, ¿sí? Social, ¿sí? Social, cómo afecta en el ambiente, el entorno o la acción humana dentro de sí, ¿sí? Económico, político y religioso, ¿sí? Y el agente van a tener físico o químico, ¿sí? Y sus estructuras intrínsecas, ya sea factores intrínsecos, perdón, ya sea su estructura, infectividad, patogenicidad, virulencia, inmunogenicidad, especificidad y variabilidad, ¿sí? Acá está para que ustedes entiendan la cadena de infección o ciclo o cadena de infección, ¿sí?
¿Qué es la cadena de infección? Es una secuencia de elementos o eslabones que permite la transmisión de un agente infeccioso desde su fuente hasta un huésped susceptible, propagando así una enfermedad. ¿Cuál es el primer eslabón de esta cadena? El agente infeccioso. El segundo es el reservorio y fuente, o sea, el ser humano, plantas, suelo, animales, ¿sí? La puerta de salida, ya sea por heces, vómitos, secreciones, aire, heridas, sangre. Mecanismo de transmisión, ¿sí? Puerta de entrada, boca, nariz, garganta, herida, vías genitourinarias, heridas, ¿sí? Y el huésped. Esos son los 6 eslabones de esta cadena o ciclo de infección. Bien, una vez que está constituida nuestra infección, tenemos 3 formas de clasificarlas epidemiológicamente hablando, ¿sí? Esta es la primera, que es a lo que nosotros conocemos como brote o epidemia, ¿sí? Cuando una enfermedad o evento relacionado con la salud supera o excede la frecuencia usual en una población específica, en un lugar y en un periodo de tiempo determinado, hablamos de brote o epidemia. ¿Sí? Ejemplo de esto, por ejemplo, dando un ejemplo así, estamos en una época invernal en el barrio, en el SAPS de la Facultad de Medicina, que se encuentra en el SAPS Serantes, en el barrio Serantes, sí. Y en un momento determinado del año, en este caso ahora le dije invierno, ¿sí? Aparecen o se elevan las tasas de incidencia de, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales. Ahí estamos hablando de un brote o epidemia. Solo en el barrio Serantes aumentaron los casos, ¿sí? De lo que es enfermedades gastrointestinales. ¿Sí? En este caso, estamos hablando en esta imagen de la aparición de una enfermedad en un área geográfica reducida y durante un corto lapso de tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa que un brote se originó en una fuente común? En esta situación, muchos individuos están expuestos en un momento particular en el tiempo a la misma fuente que da origen al brote. Ejemplo, una intoxicación alimentaria, si el agua no está de forma consumible o potable, ¿sí? Y si se originó de una fuente propagada, se dice que la fuente es propagada cuando la enfermedad se transmite de persona a persona. En este ejemplo, es característico son los brotes debido a las enfermedades respiratorias, que recordemos que se contagian por gotita o por plush, ¿sí? Y acá tenemos los otros dos, ¿sí? Grandes conceptos, cómo lo clasifican. Ya hablamos de lo que es la epidemia, que es una aparición inusual de una enfermedad que involucra segmentos, ¿sí? Recuerden, hablamos de epidemia, ¿sí? Ahora vamos a hablar de endemia y de pandemia. La endemia es una enfermedad que está constantemente presente, ¿sí? Pero que generalmente ataca a un número pequeño. Ejemplo, lepra, tuberculosis, ¿sí? Coccidioidomamicosis, ¿sí? Y la pandemia, que ustedes ya lo habrán escuchado mucho en este último tiempo, es una epidemia que afecta a una serie de países o grandes proporciones del mundo. Ejemplo, la influenza de 1918, COVID 2020, ¿sí? Endemia, presencia de la enfermedad a niveles constantes a lo largo del tiempo o presentación habitual de la misma en una población. El término endémico no se refiere a la cantidad de individuos afectados, sino a la constancia. Ahí tenemos una característica distintiva que lo hace diferente a lo que es la epidemia, ¿sí? El otro recuerden que eran números pequeños de casos en un lugar pequeño. Estamos hablando acá que no hace referencia a la cantidad de individuos afectados, sino a la constancia, ¿sí? En la proporción de individuos afectados, ¿sí? Puede presentarse de una forma endémica, afectada al 90% de la población o al 0,01%. El carácter endémico proviene en realidad de la estabilidad de la situación, ¿sí? El término endémico no solo se aplica a las enfermedades infecciosas, sino también a las no infecciosas, ¿sí?
La pandemia, como bien dijimos, una pandemia es una epidemia de amplia difusión que afecta generalmente a una gran parte de la población. Puede afectar a muchos países o continentes, que fue lo que pasó con el COVID. Arrancó en China y se fue dispersando, ¿sí? Primero por Asia, después de Asia, pasó a Europa, de Europa pasó a América, ¿sí? Hasta que llegó a todo el mundo. ¿Por qué se fue transmitiendo? ¿Por qué se fue propagando? Por la gente que se iba de vacaciones, ¿sí? Que iba, venía, traía el virus por todos lados. ¿Sí? En epidemiología, la causalidad, ¿sí? La causalidad, o sea, lo que causa algo, se define como el estudio de la relación etiológica entre una exposición, por ejemplo, la toma de un medicamento, y la aparición de un efecto secundario, ¿sí? Recuerden que cada ser humano tiene una respuesta ante un estímulo muy propia y diferente a la de los demás, ¿sí? Conceptos básicos de lo que es, ¿sí? ¿Qué estamos hablando? En epidemiología, causalidad. Conceptos básicos, evento que inicia o permite, solo o en combinación con otros, una secuencia de eventos que resultan en un efecto, ¿sí? Esperado o no. Fundamento u origen de algo, ¿sí? La razón, motivo de un origen de algo, ¿sí? Fundamento u origen de algo. ¿Por qué? Porque nosotros, ante cada respuesta, cuando estamos haciendo un estudio epidemiológico, tenemos que tener un fundamento de por qué pasa esto, por qué le doy esto, ¿sí? O es el origen. Bueno, está todo tiene un origen como un efecto secundario a este procedimiento que hicimos, ¿sí? Y factor que es posible o conveniente alterar para producir o modificar o evitar un efecto, ¿sí? Causa suficiente. Causa suficiente en un evento, sí, el primero que estamos hablando, si el factor, o sea, lo que causa, está presente en el efecto de enfermedad. O sea, si esta causa, sí, tiene este efecto siempre que está la enfermedad, sí, y la causa necesaria, o sea, si el factor está ausente en el efecto o puede o no estar, o puede o no ocurrir en la enfermedad. Por ejemplo, generalmente, en un 99,9% del caso, hablamos que un factor o una causa suficiente en una gripe es si estamos congestionados, ¿sí? No así es una causa necesaria de que nosotros hagamos fiebre en esa gripe. No todos los que están engripados hacen fiebre, ¿sí? Pero sí es normal estar congestionado en una gripe. ¿Se entiende la idea? Bien, y para ir concluyendo, ¿sí? Recordemos siempre que la epidemiología es la ciencia que trata del estudio de la distribución de las enfermedades, ¿sí? Tenemos dos grandes tipos, ¿sí? Tres también si se quiere, o cuatro de estudios epidemiológicos. La descriptiva, que es la que describe el fenómeno, ¿sí? Lo único que hacemos con este estudio es describir qué es lo que está pasando, ¿sí? La analítica busca mediante la observación o la experimentación ver qué ocurre con este fenómeno, ¿sí? La experimental busca sacar conclusiones más complejas, es bueno, a ver, ocurrió esto porque yo hice esto, fíjate si hacemos esto podemos prevenir esto, ¿sí? Y la ecoepidemiología, que es mediante herramientas ecológicas, estudiamos las interacciones ambientales con las personas, ¿sí? Clasificación de la epidemiología. Tenemos la general, que es la rama de la epidemiología que trata los principios más generales de esta ciencia, las cuestiones metodológicas acerca del método epidemiológico, y la especial, ¿sí? Que es una rama de la epidemiología, o sea, cuando sos especialista en epidemiología, que estudia específicamente grupos de enfermedades atendiendo a características comunes generalmente según su mecanismo de transmisión, ¿sí? Siempre tenemos que buscar el equilibrio entre salud y enfermedad, ¿sí? ¿Y cómo vamos a tener un mayor equilibrio conociendo
la forma en que nos podemos contagiar o contagiar a otras personas o infectar o, ¿sí? Propagar una infección, que es por medio de la triada ecológica, ¿sí? Recordando siempre que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los organismos entre sí y su medio ambiente, ¿sí? Y teniendo en cuenta la cadena epidemiológica, donde arrancamos por el agente causal, ¿sí? La puerta de salida, ¿sí? Método de transmisión, puerta de entrada, huésped. ¿Alguna duda o consulta? Cualquier duda, no duden en escribirme por el campus, ¿sí? Y le voy a estar dejando una actividad también. Hasta luego, que tengan muy buenas tardes.